Sean todos bienvenidos a esta primera emisión de este podcast, de este canal llamado Somos Más que un Pueblo. En esta ocasión estamos con Hernando y Stephen. Mi nombre es Fernando y los acompañaremos en esta emisión. ¿Qué tal, Stephen? Bien, señor. Aquí acompañándolos con el tema de la noche. Gracias, gracias. ¿Qué tal, Hernando? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo han estado? Bien, muchas gracias. Entonces, digamos que para comenzar así rápidamente, quiero enunciarles cuál va a ser el tema de la noche de hoy, y es la doctrina de seguridad nacional. Queremos conocer qué significa, qué entendemos por eso y algunos de sus sentidos profundos para América Latina y en especial para Colombia. Es un tema de mucha relevancia porque conecta directamente con lo que está sucediendo hoy en Colombia. Entonces, antes de comenzar ya propiamente, quisiera que comenzáramos con una breve definición de lo que es la doctrina de seguridad nacional. Si alguno de ustedes dos se arriesga a comentarla. Pues buenas noches a los oyentes. Para responder a la pregunta del joven Fernando, la doctrina de seguridad nacional es la instauración de una ideología militarista, económica, dirigida sobre ciertos países de geopolítica. Entonces es una doctrina que va a abarcar todo desde el punto de vista económico, político y militar. Bien. Hernando, ¿tendría algo más que aportar? Pues digamos que para aportar un poco a la idea que nos está diciendo Stephen, vale la pena aclarar que la doctrina, como su nombre lo indica, es un cuerpo de normas y principios de estrategias y tácticas militares que lo que buscan precisamente es salvaguardar los objetivos nacionales de los países que logran integrar este cuerpo doctrinal a su sistema político y militar. Bien, muchísimas gracias. Y teniendo en cuenta pues lo que ustedes nos han dicho, parece que la parte militar es esencial para toda esta doctrina nacional. ¿Por qué? ¿Nos podrían comentar? Qué pena, Fernando, ¿me podría repetir la pregunta que no le escuché muy bien? Sí, claro. Que ustedes han reseñado o han mostrado un carácter importante centrado en el aspecto militar. ¿Nos podrían decir a nosotros por qué este aspecto militar es central o fundamental en esta doctrina militar, en esta doctrina de seguridad? Sí, pues básicamente porque el carácter o la vocación con la que surge y nace esta doctrina es militar. Es decir, lo que busca esta doctrina es afianzar lo que viene a ser toda esta parte de las defensas nacionales. ¿Me hago entender? Sí. Y en un momento. sentido, como lo que se busca es afianzar o profundizar estas defensas nacionales, entonces pues evidentemente el carácter o la vocación de la doctrina va a ser militar en principio. Sí, me parece interesante, pero ¿por qué defensas nacionales? ¿Defenderse contra quién? Me gustaría aportar al hecho de lo que propone Hernando, como los 5 conceptos fundamentales de la doctrina, ¿no? Que serían conquistar, conducir, fomentar, mantener y explotar. A ver, ¿cómo es eso? Un poquitico más despacito para que nuestros oyentes comprendan qué es lo que se quiere decir y si puede tal vez explicarnos cada uno de esos puntos. Claro, el ideal ¿cuál es? ¿Por qué tomo esos conceptos como bases fundamentales? Si lo vemos, el discurso es plenamente guerrerista. Sí. Esos 5 pilares fundamentales lo que van a hacer es conducir a la población en un movimiento general hacia un lado. ¿Cuál va a ser ese lado?
como tenemos que hablar de política cuando hablamos de la doctrina de seguridad nacional, vamos a optar por el lado de la derecha, o sea, del capitalismo extremo o el neoliberalismo actual. Sí, sí, sí. Entonces, esos 5 pilares fundamentales es la conquista de un territorio con el menor precio de sangre posible. El segundo concepto, que es conducir, es adoctrinar a todo un pueblo de manera psicológica y social hacia un punto político exacto, que no se desvíen de ahí. Sí, bien. Luego vemos fomentar o cimentar, que vuelve y recae sobre esa población, y ahí es donde podemos ver el miedo como una forma de pensamiento político. Usted opina distinto y muere. Entonces ahí es como se fomenta esa ética y ese miedo. Luego de tener todo esto ya estructurado, o sea, estas bases fundamentales de las que hemos hablado, vienen los otros 2 conceptos. El cuarto concepto sería mantener el ambiente, o sea, luego de logrado todo este adoctrinamiento, la cosa es sostenerlo. Y ya cuando esté así, bien estructuradito, el ideal es explotar lo que más se pueda. Entonces, sustraer todo lo que hay de ahí. Bien, bien, bien. Espero que claro a nuestros oyentes los 5 conceptos. Sí, 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 no, creo que está muy claro, nos clarificó esa idea, pero acaba de nombrar una cosa importante y es el miedo. ¿Por qué el miedo? O sea, ¿cómo funciona? ¿Cuál es ese factor de adoctrinamiento del miedo? Hay una doctrina de shock que han llamado, que se ha utilizado en varios puntos del mundo. Digamos, en lo que es Damasco y Teherán se utilizó mucho esa doctrina. ¿Cuál era? Incentivar los bombardeos en ciertas zonas urbanas donde la gente sienta el temor. Si nos remitimos a la parte histórica más atrás, los primeros en implementar eso fueron los alemanes, cuando le ponían las sirenas en la punta de las bombas para que cuando fueran cayendo generaran el terror en la población y empezaran a correr. Uh-huh. Y una vez que se implementa ese miedo, ya como nos está diciendo en Teherán, Alemania, etcétera, ese miedo, ¿cómo se espera o cuál es el resultado que se está esperando de la población? La obediencia. En este caso, en estas doctrinas, pues de la que estamos hablando el día de hoy, ¿qué se espera del ciudadano que obedezca qué? ¿Que acepte qué? Antes de avanzar en esas preguntas, quisiera detenerme un poco en la parte que estaba hablando Stephen ahorita sobre el miedo, que me parece importante de pronto hacer una aclaración, ¿cierto? Con respecto a la doctrina misma y a esta relación que establece o que propone Stephen con lo del miedo. En primer lugar, me parece que es importante que tengamos muy presente que la elaboración de esta doctrina obedece a una transformación del mundo a mediados del siglo pasado, luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y a qué me refiero específicamente con esto? Me refiero al hecho de que cuando la Segunda Guerra Mundial finaliza, los gobiernos de los distintos países comienzan a darse cuenta que la guerra comienza a cambiar. La guerra, al igual que las políticas y al igual que todos los sectores y todos los aspectos de la sociedad, también sufren transformaciones. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, la guerra también va a sufrir una transformación. ¿En qué sentido? En el sentido en que ya no nos vamos a encontrar con grandes ejércitos enfrentándose, ¿cierto? Como era el caso del ejército alemán enfrentándose al ejército de los ingleses y de los estadounidenses y demás, sino que ahora vamos a comenzar a hablar también nosotros de otro enemigo, ¿sí? Porque este enemigo de los ejércitos, de esta guerra que enfrenta ejércitos, tiene que ver precisamente con el enemigo externo, por lo cual es necesario tener una defensa de las fronteras nacionales. Pero cuando la guerra comienza a variar, cuando se transforma, el enemigo también se va a transformar.
y ya no va a ser simplemente identificado como ese enemigo externo que se arma y que tiene un conjunto de ejército fuerte, sino que va a comenzarse a hablar de un concepto que es el de la guerra total y el enemigo interno, el enemigo que no se puede identificar. Y una pregunta. Sí. Bueno, me surgía a mí la pregunta de la idea del enemigo. ¿Quién es el enemigo si ya no hay enemigos externos? O sea, ¿quién es ese enemigo interno que hay que destruir, que hay que acabar, pues como nos dicen, en esa guerra total? Sí, hacia allá es donde quería ir. Muchas gracias por la pregunta, que de pronto me ayuda a centrar un poco más el discurso. Recuerden ustedes que cuando la Segunda Guerra Mundial finaliza, el mundo queda polarizado, ¿cierto? El mundo se divide entre los dos grandes bloques de poder que lograron hegemonía y control territorial como fruto de esta guerra mundial, y son dos poderes que se están enfrentando, que es el comunismo y la democracia liberal, representada en estados como el de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, sí hay un enemigo, ¿sí? Y me parece que más que un enemigo interno es un enemigo ideológico, porque es que el asunto es ver el comunismo como algo ajeno al cristianismo y al capitalismo. Es más ideológico que realmente interno. Y el problema es que la guerra cambia de dinámica, sino que se hace necesaria la guerra para la economía. Interesante ese aporte. No, entonces, es ciertamente ideológico. Sin embargo, el tratamiento es efectivo y material en términos de estrategia militar. Y es ciertamente ideológico por lo que dice Estefan, ¿sí? Sin embargo, al punto al cual yo quería ir era al surgimiento de esta guerra total y permanente. Que esta guerra total y permanente es la que va a alimentar el surgimiento de esta doctrina de seguridad nacional. ¿En qué sentido? ¿Qué es una guerra total? ¿O cómo podríamos entender una guerra total? No sé si de pronto ustedes tengan noción sobre la guerra total. Si quiere, profundice en ella, por favor. Bien, hablando lo más concretamente posible, tendríamos que decir que la guerra total es el momento en el que un Estado, un gobierno, logra movilizar todos los recursos disponibles de la nación para poder destruir cualquier tipo de capacidad organizativa que atente contra los objetivos de la nación, o contra los objetivos, más específicamente hablando, de una clase política que se encuentra en el poder. Y en ese sentido, ahí es donde entra el enemigo. Sí hay un enemigo, independientemente de que sea el comunismo, sino que a partir de la Segunda Guerra Mundial, el enemigo va a entrar dentro de una clasificación y una categorización que va a ser la del comunista, como todo lo que ideológicamente se opone al orden de las democracias liberales y de los modelos económicos que comienzan a funcionar o que están en funcionamiento dentro del orden o el bloque de poder occidental. No sé si es claro lo que digo. Sí. Según lo que veo, lo que ustedes están hablando desde hace un momento, parece que esta guerra total que nos afecta a todos como ciudadanos de un territorio, de un país, de una nación, termina llegando a todos los rincones y creando un enemigo, más bien un espejismo de enemigo, ¿sí? Donde todos posiblemente podríamos llegar a ser en cualquier momento sindicados de ser terroristas, de ser
aquellos sujetos que están buscando destruir el orden establecido, según nos lo propone la democracia liberal. Pero esto me hace surgir una pregunta y tal vez ustedes puedan colaborarme con eso, y es que si la democracia liberal se busca o se presenta como democracia, ¿qué necesidad tiene de estar buscando enemigos por todo lado y crear, digamos que esta doctrina de seguridad nacional donde hay una guerra total contra el mismo ciudadano? Ahí me gustaría retomar lo que dije hace ratico, y es el asunto de que cuando la Segunda Guerra Mundial se acaba, hay una decisión que tomar. O realmente aceptamos la paz y transformamos toda la industria militar que nos sacó de la depresión, o seguimos incentivando la guerra y mantenemos nuestra economía en funcionamiento. Entonces, ¿cuál es el asunto? El enemigo se volvió la potencia que tenía una capacidad productiva de armamento. Pero si se dan cuenta, las economías tanto rusa como la economía norteamericana o soviética en ese momento se mantuvieron estables, fue por toda la industria militar. Cuando Gorbachev firma el tratado, la industria se cae en la Unión Soviética porque toda la industria era militar. Entonces hay que replantearse el concepto de que el enemigo, ¿cuál fue realmente? Fue un enemigo imaginario para mantener una economía de guerra que nos ha llevado a la actualidad. Bien, entonces, abordando esa perspectiva de esta economía de guerra, en estos estados de guerra permanente y de guerra total, parece que la palabra guerra, aunque se nos dice que el siglo XX ha sido uno de los siglos más pacíficos en la historia de la humanidad, lo que ha salido en esta discusión es que la guerra es una constante permanente para el sostenimiento de las economías, ¿sí? Bien sea la capitalista del bloque occidental o la comunista de la Unión Soviética. Pero entonces esto nos lleva a ver o a profundizar un poquitico acerca de qué está sucediendo y cómo se implementa esa doctrina de seguridad nacional en América. Tenemos el antecedente de la guerra moderna de Trinquier, un libro esencial de este francés que nos aborda o que nos habla acerca de la manera en que se transforman las relaciones militares y cómo es que hay que generar un conflicto ya no contra soldados de carácter regular o una guerra regular, sino una guerra de carácter más, una guerra de guerrillas, ¿sí? Donde esta irregularidad está basada en el terreno, en la forma en que los ejércitos ya no se enfrentan cara a cara como se hacía y se ven en las películas de la Edad Media y todo este tipo de cosas, sino que es una guerra mucho más de desgaste, de tratar de agotar al enemigo atacando puntos específicos y luego huir. Entonces, esta forma de guerra implica también que hay que atacar a la población, ¿sí? Según todo esto, hay que atacar a la población para poder destruir los bastiones de poder de esas guerrillas, de esta guerra de guerrillas, para que el orden establecido, sea liberal o sea comunista, pueda mantenerse en el poder. No sé qué me pueden decir ustedes acerca de ello. A mí me parece que ahí es donde entra realmente en función la doctrina de seguridad nacional, ¿no? Porque como ya hemos hablado, la economía que se volvió permanente fue la economía de guerra. El problema es que esa guerra, como ya no se, el desgaste de un enfrentamiento directo es muy fuerte. Entonces es donde viene lo que se me dice, el ataque contra la población. Entonces se monta todo un aparato que va a ver a toda la población civil que se salga de esa ideología como un enemigo. Entonces ahí es donde viene el juego de la Escuela de las Américas, ¿no? Que fue donde entrenaron a todos los dictadores del Cono Sur y a varios dictadores de América Central, para que toda esta zona
funcionara en favor de la economía de guerra y el beneficio de Norteamérica, ¿no? Que es lo que dice Trump actualmente, que somos el patio trasero. Eso fue lo que hizo toda esa doctrina que nos impusieron acá en el 60 en las dictaduras. Pero entonces, aparte de la idea de guerra y de economía de guerra, estamos viendo que surge esta idea de la economía neoliberal como una economía de guerra y una economía de escasez, donde prácticamente hay que vivir a ras el día a día y donde esta enemistad está ya no contra el enemigo comunista, sino que se llamará comunista a todo aquel que esté buscando levantarse contra esta economía que deja a los pobres más pobres, mientras que a los ricos les aumenta su patrimonio y su riqueza a niveles que no se habían visto con anterioridad en la humanidad. No sé si estoy bien en lo que estoy diciendo. Sí, pues fíjese que en esa relación de la doctrina con el proyecto económico, vea que en el fondo la importancia del enemigo, ¿en dónde se basa? Se basa específicamente en la medida en que atente contra unos intereses de carácter económico y político que se ostenta en una clase específica. Entonces piense usted que el enemigo no es el comunista, ¿sí? Ese era el enemigo de la Guerra Fría, hablando de manera más puntual. Ahora, no es que hayamos salido definitivamente de esa matriz de pensamiento de la Guerra Fría, sino que el mundo ha logrado como transformarlo de alguna manera. Pero más allá de eso, usted logra lo que se hace es que se van creando conceptos y categorías que de repente van generando otro tipo de condiciones, pero que sigue siendo un enemigo similar. Entonces ya no vamos a hablar de los comunistas, sino que vamos a hablar específicamente de los terroristas. ¿Sí? ¿Qué sucede con ese concepto de los terroristas? El concepto de terroristas lo que ayuda también es a restarle todo el contenido ideológico y político que aún tenía o que aún mantenía este concepto de comunista. Ya cuando hablamos del terrorista, simplemente es un man que se dedica a poner bombas y a matar vidas inocentes porque es un psicópata, ¿sí? Entonces se le pierde toda esa profundidad o toda esa finalidad política que podría tener esa persona que lo está realizando. Y tenemos casos más cercanos, ¿no? Toda esta parte del castrochavismo y ahora hablando del neochavismo, es esa necesidad de afianzar la existencia de una amenaza externa que cuenta con elementos internos disidentes que mantienen ciertas relaciones con ese orden enemigo y bélico que busca atentar contra el proyecto de la nación, cuando lo cierto es que no están atentando contra el proyecto de la nación, sino lo que ellos están haciendo es, a partir de esta doctrina, es proteger los objetivos y los intereses particulares de unos grupos económicos y políticos que se encuentran en el poder. Entonces eso es lo que hace que se articule tan bien esta doctrina con los sistemas políticos y hablando más del neoliberalismo. Viendo cómo funciona el neoliberalismo aquí en Colombia, observe usted cómo ha ingresado siempre acá. El neoliberalismo ha sido sinónimo de una economía de despojo, como bien lo decía usted ahorita. Exactamente. En donde van todos estos grupos y todas estas empresas a privatizar. Entonces, ¿qué es lo que observamos en los territorios donde llegan? Que donde llegan en estos territorios, comenzamos a observar cómo el ejército queda supeditado a unos intereses económicos, ¿sí? Y además de eso orquestan o generan alianza con estructuras paraestatales y paramilitares que ayudan a que precisamente todos los que se movilizan en contra de un proyecto de privatización entonces se presentan como enemigos de la sociedad y como enemigos del orden establecido.
y no necesariamente son ni castrochavistas ni comunistas. Simplemente es gente que está tratando de defender unos derechos naturales. Bien, o sea, interesante lo que nos está diciendo, porque estamos permeados por una visión, por una ideología que nos está diciendo, nos está afirmando que existe el neochavismo y el castrochavismo y todas estas modificaciones de la palabra del apellido Chávez, como si fuera algo vigente y sobre todo vivo en la sociedad colombiana, para denominar de otra forma al comunismo. Y ahí me parece muy interesante la forma en que está construyendo esa idea, porque eso nos remite a una de las intervenciones, y eso ya se ha sabido mucho tiempo, una de las intervenciones del actual ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que nos está diciendo que la única, o principalmente en muchos lugares de Colombia, la única participación o intervención del Estado es lo militar, que es prácticamente como decir que el Estado ha fracasado, o por lo menos el Estado colombiano ha fracasado de una forma tan radical que la única forma en la que puede mantener cohesionada la población nacional es simplemente militarizando, obviando cualquier otra exigencia social, cualquier exigencia de salud, de educación, etcétera, pues porque lo único que vale la pena poder llevar a esas regiones tan apartadas del país, a esa Colombia profunda, es simplemente el militar, que es capaz de acallar fácilmente y de un plumazo a los subversivos. En este caso, los subversivos son aquellos que están exigiendo sus derechos sociales. Pues si uno mira el reflejo de la sociedad, se da cuenta que subversivo es la mujer que pelea por sus derechos, subversivo es el gay que pelea por derechos, subversivo es todo aquel que exactamente vaya contra ese orden establecido, y el asunto es que ellos lo catalogan. Entonces, ¿cuál es el asunto con catalogarlo? Al ponerle una etiqueta, eso les da permiso de criticarlos o de tumbarlos y digamos, si nos remitimos a la doctrina de seguridad nacional, por eso es que ellos aplican en algún momento la parte religiosa y la fortalecen, porque esa parte religiosa viene acompañada de esa parte ética. Entonces, si uno mira en la realidad colombiana, por ejemplo, el que pide comida es comunista o castrochavista, solo porque está pidiendo comida, o sea, no tiene que ver nada con un asunto político, tiene que ver con una necesidad básica. Pero por el hecho de pedirla, entonces el Estado le dice atenido. Y entonces ya todos los que creen en esa ética del Estado se le van encima. Entonces, esas etiquetas son una forma de validar exactamente el enemigo y una acción contra ese mismo. Es más o menos lo que está pasando actualmente en la pandemia, en esta cuarentena que estamos viviendo, donde los pobres que están solicitando la ayuda del Estado, que se olvida de los pobres, están solicitando la ayuda del Estado, se ven completamente olvidados y tienen que sacrificar sus vidas, bien sea o salgo a trabajar y me ponen multas impagables, o me quedo en la casa y me muero de hambre. Pero en ambas condiciones se va a morir de hambre, porque si sale a trabajar por comida y le ponen multa, pues evidentemente no va a tener la plata para la comida, y en ambas condiciones va a morir radicalmente. Efectivamente, es que yo creo que es algo sintomático, es algo estructural, sistemático, de la clase política que se ha mantenido en el poder en este país desde que se dio la famosa independencia, ¿cierto? La forma en que ellos han asumido los conflictos y las problemáticas sociales siempre ha sido desde una postura de no lograr un pacto real que logre condicionar la sociedad para que logre desarrollar
alternativas y cambios estructurales de fondo realmente, sino que lo que hacen es crear cada vez más cuerpos represivos que ayuden a contener todo el malestar social que generan esas mismas condiciones. Entonces, ha sido siempre la élite de este país la que ha creado unas condiciones sociales de desigualdad que generan por lo mismo unas condiciones innegables de malestar social, pero entonces ante ese malestar y ante la posibilidad que tiene el pueblo mismo de organizarse, la respuesta del gobierno siempre ¿cuál va a ser? La respuesta militar. Aquí están o han primado las políticas militares sobre las políticas sociales que busquen un pacto real y una solución definitiva y efectiva de los problemas estructurales del país. Y eso es algo que se evidencia desde que la doctrina de seguridad nacional fue fundada. Darle primacía al orden militar sobre cualquier tipo de conflicto social. Entonces, lo que nosotros logramos observar precisamente es cómo ante cualquier tipo de movimiento social, la respuesta ¿cuál va a ser? La respuesta siempre va a ser mandar a ERESMAD, ¿sí? O la respuesta siempre va a ser precisamente la represión, ¿cierto? La represión militar. En el caso de la pandemia, ya que lo tocaba ahorita Fernando, pensemos en lo que sucedió en Leticia, allá en el Amazonas, ¿sí? Todo lo que estaba sucediendo con la situación de la pandemia y qué es lo que decide hacer el gobierno. En principio, lo que decide hacer es mandar a un grupo de militares, como si la respuesta militar ante la necesidad que se estaba dando en ese momento fuera la adecuada, ¿sí? Entonces, digamos que la élite política de este país está tan acostumbrada que no logra ver de qué otra forma logra contener los conflictos sociales al punto de darles una solución verdadera, sino que lo que están buscando siempre es la forma de eliminarlos. Y aquellos que nos encontremos o aquellos que se encuentren de alguna manera limitados por las condiciones en las que estamos viviendo actualmente y decida no quedarse callado, entonces comienza a bordear el terreno de aquellos que ya no pueden ser reconocidos como los ciudadanos honoríficos que busca el gobierno actual. Sí, eso... También hay que agregar a ello que la oligarquía colombiana y toda la élite colombiana ha sido experta en dividir a todos los movimientos, ¿no? Si nos ponemos a mirar históricamente, siempre el asunto liberal y el conservador, cuando se dio la Guerra Fría, el comunista y el conservador, o pues no lo llamaron comunista plenamente, pero sí salen las guerrillas y el Estado como tal, o sea, ya hay un enfrentamiento, pero ellos siempre han logrado dividir. Si uno se pone a mirar en la historia de Colombia, siempre ha estado ese problema, ¿no? La dualidad. Y como Colombia es un país filosófico, siempre se quedan en la dualidad del pensamiento, que es el problema. Y cuando entran en acción, ahí es cuando entra la represión. Sí, ahí veo que aparece un elemento interesante en lo que hemos tocado hasta el momento, y es cómo este conflicto social genera una dualidad en la sociedad. Esta militarización genera una dualidad en la sociedad. Es decir, cómo el individuo es a su vez no solamente ideologizado, sino también militarizado, ¿sí? Y por eso podemos ver toda esta cantidad de dictaduras que suceden en toda América Latina durante los años 60, 70, parte de los 80, y que prácticamente construyen ese modelo de ciudadano militar, adiestrado militarmente para responder órdenes, ¿sí? Un sujeto dócil a cualquier tipo de mensajes, de órdenes, etc. Y esto me lleva también a otra cosa que es muy importante, y es el Estatuto de Seguridad Nacional, ¿sí? Que surge en Colombia en el 78, en septiembre del 78, para poder
digamos que reprimir toda esa cantidad de descontento social que venía gestándose desde la presidencia de Alfonso López Miquelsen, y donde empieza, como en toda América Latina, a ingresar en Colombia el modelo neoliberal, un modelo que ya se ha demostrado hasta la saciedad que es un fracaso en prácticamente buena parte de sus medidas. Pero entonces este modelo comienza y hace que, como en buena parte de América Latina también, tenemos el modelo de Brasil, de Chile, de Argentina, hay una inflación impresionante que hace que los salarios reales se devalúen y hay una incapacidad de compra, lo cual genera al final de cuentas que en ese mismo año 77 se genere una de las protestas más importantes de la historia de Colombia, ¿sí? Uno de los movimientos más multitudinarios que ha tenido la República, ¿sí? Podríamos decir que son uno de los pocos hitos populares del siglo XX donde la ciudadanía de alguna forma se siente acorralada, que ya no tiene ninguna posibilidad de salida y se levanta ese 14 de septiembre en Colombia, que se puede comparar con lo que sucedió el año pasado, el 21, 22 y días sucesivos, donde muchos estudiantes, ciudadanos a pie, que veían que las cosas no estaban bien, se levantaron y comenzaron a emitir su voz de protesta. En estos momentos está callada esa voz de protesta, pero progresivamente, apenas termine la pandemia, sabemos todos que esto va a volver a elevarse esa voz y va a incomodar a esos poderes, y vamos a ver lo mismo que pasó en los años 70. Cuando estábamos viendo esta protesta del 77, fue lo que ustedes dos han dicho con un tono muy acertado, y es que el ejército y las instituciones militares llegaron a donde estaban los protestantes, los manifestantes, y prácticamente trataron de acabar la protesta por la violencia, por la única forma en que saben. Pero lo que no se nos dice históricamente es que los manifestantes tuvieron una intención de evitar esa protesta. ¿Y cómo fue que mostraron esa intención? Mostrándole al gobierno una serie de puntos al gobierno de Alfonso López, una serie de puntos que le iban a permitir negociar, transformar la realidad colombiana, y eran puntos sumamente inocuos para el sistema económico nacional, porque no se proponían con la finalidad de transformar el sistema financiero colombiano, el sistema económico, sino simplemente hacer un poquitico más de humano el sistema en el que estamos viviendo. Cuando llega Turbay y ante la negativa de Alfonso López de militarizar el país, de crear un modelo entre comillas democrático-militar, vemos que Turbay Ayala se va junto con los militares y apoya radicalmente, y comienza a emitir decretos para institucionalizar el estado de emergencia, que va a ser prácticamente lo que va a durar todo su gobierno, ¿sí? Prácticamente se termina el 9 de julio del 84, 10 días antes de finalizar su periodo, su mandato, para poder destruir todas las organizaciones sociales, para poder destruir, es cierto, las guerrillas, pero también para destruir el pensamiento crítico que se había manifestado en ese año del 77. Me gustaría, sobre lo que acaba de mencionar Fernando, hablar sobre los 8 puntos, ¿no?, de los que se estaban pidiendo en las protestas de 1977, las cuales, si uno se pone a analizar, son muy válidas hoy en día todavía. Estamos en el mismo limbo histórico. Por ejemplo, se pidió un aumento salarial por encima del 50%, la congelación de la tarifa de la primera necesidad a los servicios públicos, la suspensión de un estado de sitio y respetar las libertades, la derogación del estatuto de docente, financiación y desmilitarización de las universidades,
abolición de la reforma administrativa, entrega de tierras a los campesinos por la institución del momento, jornadas de trabajo de 8 horas, salario básico para transporte y la suspensión de los decretos de seguridad social para la vejez en ese entonces de 1966. Entonces, si nos ponemos a mirar esos 8 puntos que se estaban pidiendo en las protestas en ese momento, siguen siendo los mismos 8 puntos que hoy se podrían estar viendo representados en esos movimientos sociales. Es necesario que reevaluemos nuestra historia y que tengamos un poco de memoria, porque exactamente hace tanto tiempo y seguimos peleando por lo mismo. Gracias. Sí, esas peleas parecían que no envejecen con el tiempo. Son un estilo Matusalén que le pasan los años y todavía son igualmente válidas, y eso da mucho que pensar de nuestra sociedad, que pueden pasar 50, 100, 200 años, pero los mismos valores, las mismas necesidades continúan estando al día. No hay un desarrollo, no hay un crecimiento de las sociedades, de la sociedad colombiana, como para que nosotros digamos aquí falta satisfacer lo básico, y lo básico no está satisfecho. Eso quiere decir que nuestra sociedad no se ha planteado un futuro como sociedad, y la idea de nación sin una idea de futuro está completamente proyectada al fracaso, ¿sí? Por eso es que nosotros somos una sociedad fracasada y no parece haber nada que nos salve de este agujero en el que estamos. Me gustaría aquí hacer una invitación a nuestros oyentes para que se suscriban y para que le den like si les gusta la temática, y que puedan de pronto participar con un poco de su conocimiento sobre las temáticas. Me gustaría, sobre el decreto de Turbay que mencionó Fernandito, hablar en el asunto cuando se menciona la interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo. Ahí se está hablando de una invalidación de derechos cuando se ataca o se ve al ciudadano y a los movimientos sociales como algo malo, ¿no? Sí, exactamente, y es que haciendo una lectura de los distintos artículos que propone ese decreto 1923 del 78, descubrimos una realidad que aún sigue demasiado vigente hoy día, lastimosamente, y es precisamente que lo que hace Turbay con ese decreto es establecer un orden jurídico de exterminio, ¿cierto? Que va a darle pie para que cualquier tipo de acción violenta contra todo tipo de agitador y todo tipo de organización popular quede legalizada y justificada, ¿cierto? También observamos que hay una rotunda criminalización de la protesta y del derecho a la oposición, lo que pone en tela de juicio el orden democrático que tienden a defender nuestras élites colombianas, y eso es algo que no ha cambiado en los últimos años, ¿cierto? El hecho de criminalizar la protesta y este derecho a oponernos al gobierno de turno, como ya lo mencionaba Fernando. Por otro lado, lo que podemos observar con ese decreto también es que pues es un decreto que se está aplicando al conjunto de la población, no se está aplicando digamos a un grupo específico, sino a la sociedad entera. Entonces, en ese sentido, pues todos nos volvemos en objetivo militar, que es también lo que está sucediendo actualmente. Y finalmente, pues lo que ha sido un síntoma recurrente en las clases políticas de este país es la tendencia a invisibilizar los problemas estructurales que ocasionan este tipo de movilizaciones y protestas sociales que van a ser que
que van a ser estigmatizadas y criminalizadas por parte de la élite y también, digamos, circunscritas dentro de una moral ciudadana en el sentido de que nosotros mismos somos los que vamos a buscar o vamos a salir a censurar y a mantener un juicio prefundado sobre aquellas personas que de alguna manera están saliendo a defender sus derechos y a protestar por un orden mucho más digno y que logre concedernos unas condiciones de vida realmente equitativas. Y asimismo, pues como lo mencionaba muy bien Fernando, pues en un país en donde esa política y en donde esa moral ciudadana se aplique con tanta fuerza y con tanto vigor, pues es muy difícil pensar en la posibilidad de un futuro en la medida en que no podemos pensar en una sociedad que a futuro nos pueda garantizar unas condiciones mínimas de vida, porque llevamos 200 años exigiendo el pan del desayuno, ¿sí? Entonces es algo bastante doloroso que sí nos pone a todos a reflexionar. Gracias. Gracias, Hernando. Para finalizar, me gustaría leerles, para que todos tuvieran una pequeña idea, de uno de los puntos del manifiesto, de los 100 puntos del manifiesto democrático que nos presentó Álvaro Uribe Vélez a principios de este siglo, cuando nosotros lo veíamos por primera vez lanzándose a la presidencia de la República y ganando rotundamente. Tal vez ya con este antecedente que nosotros hemos presentado podemos comprender este punto, que es el número 33 de este manifiesto, y que es prácticamente el programa de gobierno. A ver si de alguna forma les ven ustedes la semejanza con lo que, o alguna semejanza, así sea lejana, con lo que les hemos estado comentando. Pero antes de esto quiero recordarles que se suscriban al canal, que le den un like a este contenido si les ha llamado la atención, y que le den a la campanita para que tengan ustedes presente en un futuro las nuevas publicaciones de este canal. Entonces les leo a ustedes el siguiente. Necesitamos un estatuto antiterrorista que facilite la detención, la captura, el allanamiento. A diferencia de mis años de estudiante, hoy violencia política y terrorismo son idénticos. Cualquier acto de violencia por razones políticas o ideológicas es terrorismo. También es terrorismo la defensa violenta del orden estatal. Me gustaría que ustedes escribieran en la caja de comentarios qué opinan, cómo ven esa relación, esa vinculación entre lo que les hemos estado hablando y este punto que acabamos de leer. Así pues, me gustaría despedir este programa. Muchas gracias por estar presentes. Y recuerden, cuando no hay justicia, tener la razón es un peligro. Hasta luego, Hernando. Hasta luego, Fernando. Hasta luego, Stephen. Hasta luego a los oyentes. Muchas gracias por estar escuchándonos. Espero que nos puedan seguir para que todos juntos sigamos construyendo este espacio de debate y de discusión sobre la realidad que nos ha tocado vivir, por suerte. Hasta luego, Stephen. Hasta luego, muchísimas gracias por el espacio. Hasta luego, Fernando. Hasta luego, Armando. Y nos estaremos viendo en próximas ediciones. Hasta luego.